Bueno, no sé si lo he explicado lo suficientemente claro. Trato de traducir cuestiones que son complicadas en lo financiero, en lo cambiario, al lenguaje que puede llegar a entender la gente. Yo creo que si después de tu explicación didáctica la gente no lo entendió, es porque en realidad es bastante complicado lo que se está proponiendo y me da la sensación que pueden quedar dudas latentes y demás. Antes de ir a temas que probablemente sean un poquitito más técnicos y más duros, vos decías cuál es la durabilidad que pueden tener estas medidas. Y yo diría Exacto, que de muy corto plazo, muy corto plazo, es una medida que únicamente tiene un objetivo, que es el de parar una corrida cambiaria que había arrancado primero de manera incipiente después de la conferencia de prensa de hace aproximadamente un par de semanas atrás de Caputo y Bausili, y ya después un poco más pronunciado, pero era un movimiento de reacomodamiento en el valor del tipo de cambio informal que prácticamente estaba llegando a su finalización, se estaba agotando, llegando a los $1.500. 1.500 pesos por dólar. Perdón, 1.500 pesos el dólar. ¿Sí? Sin embargo, la medida de intervenir es evitar lo que probablemente ya algunas encuestadoras habían empezado a reflejar, escaparse del dólar paralelo empezaba a trasladarse a los precios de la canasta cotidiana. Exacto, a la inflación. Y entonces eso iba a llevar a la inflación y en definitiva el proceso de desinflación es prácticamente lo único que tienen para mostrar las autoridades económicas como un logro en estos primeros 7 meses de gestión. Es prácticamente lo único porque reactivación económica no hay y se demora cada vez más. El cepo cambiario no se logró levantar, no se ha restablecido la confianza de los agentes económicos a pesar de la trabajosa tarea legislativa para conseguir la aprobación de la ley base diluida, ¿no es cierto? Sí. Pero de todas maneras conseguir su aprobación, de modo que quedaba algo, el pacto de mayo en julio, es decir, toda una serie de cosas que lo único que había para mostrar era el tema del proceso de desinflación, que, bueno, el último dato inflacionario del mes de junio fue un poco más alto que el de mayo, apenas por unas centésimas, pero ya directamente se frena ese proceso de caída en los índices de precios. Y si se permitía que el dólar continuara escapándose en las versiones alternativas, el índice de precios proyectado para el mes de julio iba a estar más empezando con un 5 que con un 4 y entonces ya empezaba a ser un dolor de cabeza. Cambia la imagen, ese es el tema. Entonces yo creo que es más por una cuestión de necesidad propia de las autoridades económicas de evitar que el único logro que tienen para ofrecerle a la sociedad argentina en materia económica se vea desdibujado, era tratar de controlarlo al tipo de cambio y lo han tratado de hacer con medidas totalmente heterodoxas y contrarias a la ideología propia de un gobierno de corte liberal, o mucho más un libertario. Sí, seguro, porque han dicho que el gobierno tiene que intervenir lo menos posible en la economía. Ahora, inicialmente, en el día de hoy, en lo que hace al dólar paralelo, hubo una baja de 85 pesos, es decir, que inicialmente hubo una baja fuerte, pero cayeron los bonos, a pesar de que el gobierno está dando una especie de garantía de que va a pagar los vencimientos del 2025 como consecuencia de este movimiento financiero, pero el riesgo país superó los 1.550 puntos. Entonces, es decir, tenemos una doble cara de la reacción de los mercados y de la gente, ¿no? Es totalmente lógico, es lo que se esperaba de esta medida que tomó el gobierno. No, para mí no hay ninguna sorpresa de que esto haya sucedido. El hecho de intervenir en el mercado de cambios a través de compra de dólares al Banco Central, al tipo de cambio oficial, para después salir a venderlo en el contado con liquidación a un tipo de cambio alternativo, lo que hace es producir una diferencia por la brecha. Ahí hay una ganancia directamente simplemente por el valor de la brecha. Como la brecha estaba más o menos en un 50, un 60%, ese era el nivel o la magnitud de la diferencia que podía hacer el gobierno con este tipo de operatoria. Pero para poder vender en el contado con liqui los dólares que había comprado en el mercado oficial, es decir, para vender a 1.450, un dólar que había comprado a 950,
lo que tiene que hacer es operar el contado con liquidación a través de un arbitraje de bonos, bonos que se compran y se venden en divisas o en moneda nacional. Es decir, está interviniendo en el mercado de bonos también. Exactamente, bueno, pero claro, al hacer ese tipo de operación lo que está haciendo es inyectando esos bonos, los está vendiendo a un precio más bajo del que tendrían de mercado, por lo tanto los bonos caen de precio. Claro. Van tomados de la mano con lo que es la baja en el valor del dólar. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de... Es decir, es un operador gigante el Estado, eso es lo que pasa. Se contiene el tipo de cambio en la versión alternativa, se da la sensación de tranquilidad que se quiere al conjunto de la sociedad, pero por el otro lado aumenta el riesgo país y hace a la Argentina verla en una posición bastante más endeble en los ojos de los agentes económicos, fundamentalmente los internacionales, que son los que tendrían que tomar una decisión de si vienen o no vienen a un país. Mientras más alto sea el riesgo país, mucho más alejado vamos a tener el dinero de los inversores externos. Claro, y todo esto ocurre, y todo esto estaba ocurriendo, o ya los mercados se estaban preparando para actuar de esa manera, mientras Milei venía viajando desde Sun Valley, y donde había tenido conversaciones con los capitostes de las principales empresas financieras, bancarias y tecnológicas del mundo. Es muy reservado lo que puede haber sucedido en esas reuniones porque ya se sabe que los asistentes tienen absolutamente vedado todo contacto con la prensa o cualquier revelación que pueda hacerse, porque estas reuniones históricamente importantes siempre han sido durante años, han estado rodeadas herméticos secretos, pero después nos enteramos de lo que se resolvió ahí con las acciones que se toman al poco tiempo, ¿no? Entonces, esas esperanzas de Milei, que a lo mejor las pudo manifestar en esas reuniones, un poco que se diluyen. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, quedan para un mejor momento, para un mejor tiempo. Mi conclusión es que estas medidas que ha tomado el gobierno, en definitiva, se van a ir desgastando muy rápidamente a lo largo del tiempo, porque supongamos que son totalmente efectivas, que se consigue el resultado buscado, ¿sí? Lo que sucede es que ahora el tipo de cambio oficial va a seguir subiendo un 2% mensual, sí, efectivamente, todos los meses. Bueno, pensemos que el tipo de cambio paralelo baja de valor a través de esta intervención en los mercados alternativos cambiarios. Muy bien. Si ahora el gobierno necesita comprar $3 oficiales a 950 pesos para terminar vendiendo $2 oficiales a 1450, ¿sí? Y se queda con $1 en las reservas. Exacto. Es decir, para comprar $1 necesita $3. ¿Sí? Para poder comprar $1 ahora necesita $3. ¿Ok? Supongamos que esto funciona. El tipo de cambio en la versión oficial pasa de 950 a 1000. Y el tipo de cambio de las versiones alternativas, que estaba en 1500, baja a 1250. ¿Sí? Ahora va a necesitar comprar $5 al tipo de cambio oficial para vender $4 al paralelo y quedarse con $1. Es decir, gestionar $1 le va a costar $5 de esfuerzo. Antes le costaba 3. ¿Por qué? Porque bajó la brecha. Exacto. Conclusión, al gobierno lo que le conviene para que esta medida pueda seguir funcionando es que la brecha se mantenga. Pero para que se mantenga la brecha alta, no descontrolada, pero para que se mantenga la brecha alta, hay que mantener el cepo. Exacto. Y los inversores dicen, si hay cepo, yo no voy a llevar el dinero para después no poder retirar las utilidades que produce ese dinero adentro de la Argentina. Entonces estamos en un problema donde para salvar la coyuntura económica de no tener un mal índice inflacionario en julio, estamos poniendo en riesgo la posibilidad del despegue a largo plazo de la Argentina. Dijiste más o menos lo mismo que dije yo con la variante cepo cambiario, que es consecuencia lógica de la frazada corta. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a vos.